Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Carlos nació en Arona, Novara, Italia, en 1538 y murió en Milán el 3 de noviembre de 1584. Era un doctor en Derecho Civil y Canónico. Nombrado cardenal, insistió ante el Papa para que se realizara el Concilio de Trento. Participó activamente en la redacción del Catecismo que surgió de este concilio. Se ocupó también de la formación del clero y fue consejero de los papas, a quienes asesoró con prudencia y libertad de espíritu. Iniciemos nuestra celebración cantando. Vamos a cantar, cantemos a la paz de mi Señor Jesús, y que el amor de Dios perdone en nuestras vidas luz. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Es tan bueno estar aquí, juntos cantando al Señor, alzando nuestra voz y así exaltar a un Dios de amor. Vamos a cantar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy celebramos la memoria de San Carlos Borromeo. Fue arzobispo de Milán y cumplió personalmente con lo que el reciente concilio de Trento prescribía sobre los obispos. Y lo más importante es que trabajó sobre la reforma del clero. Es el que abre los seminarios, queridos amigos, una formación teológica y preparación para los futuros sacerdotes. Así que ñañembo, San Carlos Borromeo, para que nosotros, especialmente muchos sacerdotes, yo mismo también estoy colaborando en la educación de nuestros futuros sacerdotes, para que podamos reformar siempre nuestra iglesia y responder a ese mensaje de salvación que el Señor nos quiere comunicar a nuestro pueblo. Al iniciar nuestra misa, entonces, vamos a reconocernos pecadores, queridos hermanos, y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración.
Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que animó a San Carlos Borromeo, a fin de que tu iglesia, renovada sin cesar y cada vez más fiel al Evangelio, pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a cada uno, somos miembros los unos de los otros, conforme a la gracia que Dios nos ha dado. Todos tenemos dones diferentes. El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría. Amén, con sinceridad. Tengan horror al mal y pasión por el bien. Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos, con solicitud incansable y fervor de espíritu. Sirvan al Señor, alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Considérense como propias las necesidades de los santos y practiquen generosamente la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan nunca. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no quieran sobresalir, pónganse a la altura de los más humildes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Mi corazón no se ha enorgullecido, Señor, ni mis ojos se han vuelto altaneros. No he pretendido grandes cosas, ni he tenido aspiraciones desmedidas. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Yo aplaco y modero mis deseos, como un niño tranquilo en brazos de su madre. Así está mi alma dentro de mí. Esperé Israel en el Señor, desde ahora y para siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Uno de los invitados le dijo: «Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios». Jesús le respondió: un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar mandó a sus sirvientes que dijera a los invitados: «Vengan
todo está preparado. No todos, sin excepción, empezaron a excusarse. El primero le dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes. El segundo dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes. Y un tercero respondió, acabo de casarme y por esa razón no puedo ir. A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de casa y este, irritado, le dijo, recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo, Señor, tus órdenes se han cumplido y aún queda lugar. El Señor le respondió, ve a los caminos y a lo largo de los cercados, insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué linda esta lectura, ¿verdad? De San Lucas nos invita principalmente a estar atentos al llamado del Señor. La primera partecita, el Señor que tiene todo preparado, o invité. Siempre el reino de Dios se compara, ¿verdad?, con ese encuentro, el festín, el sentarnos en torno a la mesa. Opea normalmente la ñandella berecoa cuando hablamos del reino de Dios. Y eso es lo que pasa. Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios. Es un gran banquete, es un gran triunfo, pero de haber hecho un camino en el seguimiento de Jesucristo, la secuela Cristo. Pero a mí me tiene problemas en yo que escuela. Ya llevamos un buru peñande yara, entonces cada uno ya recola de excusa. Anda ya hay peñande yara. Y los tres tienen una excusa, ellos presentan. Vengan porque todo está preparado. Pero empezaron a excusarse. El primero, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Acabo de comprar, es decir, de la de preocupe a ver, y la de negocios fuera, de reyumiara fuera, inte lleva, andan interesado a sui, venían de yara y cuan, que es el aspecto de la comunidad. Recuerden que el participar, el comer, el encontrarse significa principalmente el encontrarnos juntos, ¿verdad? Y esto es esencial y fundamental. Después dice el segundo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Es decir, aquí también, yo me preocupo simplemente de mis cosas. Y si haya poajina, pedazo se preocupa. A Aishana, si haya poana. Entonces se excusa también. Te ruego me disculpes, diga tu ay. Y así el tercero también, acabo de casarme, ¿verdad? Entonces, otros proyectos, quiere decir eso, queridos amigos. Cada uno tenemos nuestros proyectos, ¿verdad? Simplemente son elementos que nos hacen pensar a nosotros cuando tenemos otros proyectos totalmente diferentes a aquella propuesta del Señor. Y se irritó, dice, posible pero se la prepara para que ustedes, como nación, como pueblo, como iglesia, como familia, puedan crecer. Ahí vas a ver, y excusa para acá, uno pella por la vendera. Así no podemos formar familia y no podemos formar comunidad. A ver, entonces, cuando han ya calculado, a ustedes se les dio la posibilidad del reino de los cielos. Pero prendéjese. Ustedes no están prendidos por esta idea y por esta propuesta del Señor para hacer que el reino de Dios comience a tener frutos en medio de nosotros, de nuestra familia, de nuestra sociedad. Entonces, por eso viene la segunda parte y dice, bueno, vayan a los cruces de los caminos. Umi no ñe convida y va umi ñandella calculaba lleva la indica tu moajaina curila uña nendie o celebra a mí y va a ver con ajina la ojano mía. Yo recuerdo incluso, queridos amigos, porque yo me he 35 años trabajando con los jóvenes y encontrándome algunas veces, incluso, y esto es casi una crítica, ¿verdad?, que uno tiene que hacer, y autocrítica, cuando vamos a nuestros colegios, que algunas veces hasta tienen demasiados elementos de formación religiosa, etc. Se les da toda la posibilidad, y sin embargo nuestros jóvenes se vuelven medio resabiados. Fíjate cómo se quiere decir que algo nos falta en nuestra propuesta del Evangelio. Y muchas veces me fui y me llamaron también así en colegios donde
no tienen posibilidad ni nos enduya nunca la palabra de Dios, y no celebráis la misa. Y me voy, no sé, una vez al mes o una vez cada 2 meses. Y sin embargo, este cuyaguao mañazo o canguena, ñatende paite, y cuay bebeina, o hindú, y cuay evaloye, y parece que tienen un corazón más sensible, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, esto suele suceder, ¿verdad? No quiero hacer comparaciones, pero simplemente la actitud es lo que me llama la atención. Apea la ñande ya esana, ñande ya y se les va a dar a estos otros. Llamen, dice, llamen a estos otros, vayan a las plazas y que vengan a lo largo de los caminos. Insiste, porque quiero que mi casa verdaderamente esté llena de mis hijos. Pidamos esta gracia, atender, responder y no excusarnos ante la gracia de Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones y peticiones. A cada intención respondemos, Señor, perseveremos unidos a ti. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestra Iglesia, para que sienta libre para hacer crecer la fe y afianzar la esperanza en los fieles, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestras familias, para que fomenten la fraternidad y el espíritu de desprendimiento a favor de los demás, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a ti. Dios Padre de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Por los campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira, Señor, con bondad los dones que te presentamos al conmemorar hoy a San Carlos Borromeo, pastor vigilante y modelo de santidad, y haz que este sacrificio produzca en nosotros frutos abundantes de vida cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy en la festividad de tus santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos de vuestra paz, danos tu paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, buen Jesús, escúchame. Dentro de tus llagas, escóndeme, escóndeme.
Amén. Oración final. Que esta sagrada Eucaristía nos comunique, Señor, la fuerza necesaria para ser a ejemplo de San Carlos, fieles servidores de la Iglesia y de nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y dirigimos nuestra oración a nuestra mamita del cielo, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor les bendiga a todos. Amén. Maravillas hizo en mí, mi alma canta de gozo, pues al ver mi pequeñez se detuvieron sus ojos. El que es santo y poderoso hoy aguarda por mí, sí. Mi alma canta de gozo, maravillas hizo en mí. Maravillas hizo en mí, del alma brota mi canto, el Señor, mi amado, más que a los lirios del campo, por el Espíritu Santo, Él habita hoy en mí. No cese nunca mi canto, maravillas hizo en mí. Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido. Eres mujer, puerta del cielo. Tres colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha flor. He cambiado todo mi canto, solo para soñar con tu brisa. Y no soy más que polvo en el camino, aunque no soy polvo de tu olvido. Quiero ser un puente hacia el cielo, hecho de barro y fuego, que nace del santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti,